¿Por qué los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento tuvieron más de una esposa al mismo tiempo y aparentemente ellos fueron bendecidos por Yahweh en sus ministerios? Aunque el Mashiach en el Nuevo Testamento dice que los hombres y las mujeres tienen que tener una sola pareja, ¿pero será que Yahweh aprobaba la poligamia en el Antiguo Testamento? Si nosotros leemos el libro de Génesis 12 al 15, vamos a encontrar que Abraham tenía solamente una esposa cuando Yahweh lo escogió para ser la cabeza de un pueblo especial. Eso es lo que dice el libro de Génesis 16, versos 4 y 6. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén. Vemos que Abraham viola la ley de Yahweh teniendo a Agar, una esclava egipcia, como parte de la familia. Tercer punto de Abraham. El resultado de esta unión de Abraham con Sará o Sarai y Agar lo que causó fue discordia y contienda en esa familia, porque en el libro de Génesis 21, del 9 al 11 dice: pero Sara vino al hijo de Agar, Ismael, quien Agar le dio a Abraham, se burlaba de Isaac su hijo. Así que Sara dijo a Abraham: echa fuera a esa esclava y a su hijo. No tendré al hijo de esa esclava como su heredero junto con mi hijo Isaac. Abraham se puso muy afligido sobre ese asunto de su hijo. El tener dos esposas causó conflictos, causó contiendas, problemas, discordias. Otro punto de la vida de Abraham es que Yahweh no aceptó esta unión como matrimonio, sino que insistió que Sara era la primera y única verdadera esposa de Abraham. Y otro aspecto es que el llamado de Yahweh a la disolución de esa alianza polígama al enviar a la segunda esposa con su hijo no era igual al divorcio, sino más bien la desintegración de una unión ilícita que él había practicado con Agar. Este método de resolver una unión polígama era más que una simple aplicación local, es de carácter universal. ¿Por qué? Porque tanto como Abraham como Sara y también Agar, los tres eran seres humanos como lo somos tú y yo en el siglo XXI. La instrucción impartida a Abraham tocante a la santidad de la relación matrimonial había de ser una lección para todas las edades. Declara que los derechos y la felicidad de esta relación deben resguardarse cuidadosamente aún a costa de un gran sacrificio. Sara era la única esposa verdadera de Abraham. Ninguna otra persona debía compartir su derecho de esposa y madre. Reverenciaba a su esposo y en este aspecto, lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado, la presenta como un digno ejemplo, pero ella no quería que el afecto de Abraham fuese dado a otra. Y el Adón no la reprendió por haber exigido el destierro de su rival. O sea, lo que vemos aquí es que Yahweh en ningún momento le aprobó a Abraham la poligamia, aunque hay sectas o religiones o personas que enseñan que se puede tener 3 mujeres o 4 al mismo tiempo, lo cual Yahweh reprueba absolutamente. Recuerden que cuando Yahweh llamó a Abraham a ser cabeza de una nación, Abraham solamente tenía una esposa. Luego, por falta de fe, él escogió otra esposa para compartir la bendición de la promesa de una simiente que le había dicho Yahweh que él tendría. Otro aspecto de Abraham es que solo después que Abraham renunció a la poligamia, es decir, la vida de tener 2 mujeres o más en su casa, y cuando él volvió a una vida de una sola esposa, fue cuando Yahweh lo llamó a sacrificar y adorar en el sitio del futuro templo sobre el monte Moriah. Cuando Yahweh le pidió que fuera a sacrificar a su único hijo, Isaac, Abraham tenía una sola esposa. Pero cuando él tenía 2 esposas, Yahweh nunca le pidió que hiciera ese sacrificio. Génesis capítulo 22:2. Él dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré.
Amén. Otro aspecto de Abraham es que por el resto de su vida jamás Abraham practicó la poligamia, de tal manera que aprendió la lección, y cuando su hijo ya iba a casarse, Abraham hizo traer a su sirviente, como Génesis capítulo 24, del 2 al 4, dijo lo que hizo Abraham, y dice así: Abraham dijo al sirviente que le había servido por más tiempo, quien estaba a cargo de todo lo que poseía: pon tu mano debajo de mi muslo, porque yo quiero que tú eres Yahweh, el Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, que tú no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Aquí no dice mujeres, dice mujer. Tomé una para mi hijo. Es decir, él aprendió la lección, que él recibió la bendición cuando tuvo una esposa y no cuando tuvo varias esposas. Y finalmente de Abraham decimos que como padre amoroso, él se aseguró de que todos sus hijos fueran cuidados apropiadamente. Como lo dice Génesis 25, verso 6, que dice: Pero a los hijos de las concubinas él dio dones mientras todavía vivía y los envió al este, a la tierra de Quedén, lejos de Isaac su hijo. La lección que Yahweh quería transmitirle a Abraham era que él aprobaba solamente la elección de una compañera o un compañero, y eso es lo que Yahweh aprueba, porque cuando Yahweh hizo a Adán no le puso las Evas, le puso una Eva, y dice: y los dos serán una sola carne. Eso es lo que nosotros tenemos con el caso de Abraham. Pasamos a Jacob, el patriarca de las 12 tribus, porque si nosotros recordamos la historia bíblica, Jacob es el patriarca o la cabeza de 12 tribus, el cual representaría más adelante el pueblo de Yahweh. Muchas cosas se pueden decir de este hombre. Para comenzar, debe observarse que cuando Jacob era soltero, antes de que llegara a ser polígamo, es decir, antes de tener varias mujeres, Yahweh lo llamó a cumplir un papel especial. Escuchemos lo que dice el libro de Génesis 28, 13 al 15. Tu cera será tan numerosa como los granos de arena en la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y tu cera todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Mira, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Amén. Aquí vemos cómo Yahweh le está dando una promesa y les manifiesta a cumplir una misión especial cuando Jacob no tenía varias mujeres. Convinieron en que serviría a Labán 7 años por la mano de Raquel. En los tiempos antiguos era costumbre que el novio, antes de confirmar el compromiso de matrimonio, pagara al padre de su novia, según la circunstancia, cierta suma de dinero o su valor en otros efectos. Esto se consideraba como una garantía del matrimonio. Sin embargo, Jacob cedió a la presión de la costumbre y llegó a ser polígamo. En el libro de Génesis capítulo 29, 18 al 20, dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Jacob se había enamorado de Rachel y dijo: yo trabajaré para ti por 7 años a cambio de Rachel, tu hija menor. Labán respondió: es mejor que te la dé a ti que a otro. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años por Rachel y le pareció solo unos días porque él estaba tan enamorado de ella. Jacob dijo a Labán: dame mi esposa puesto que mi tiempo ha terminado para que pueda empezar a vivir con ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar y dio un banquete de matrimonio. En la noche él tomó a su hija Lía y la trajo a Jacob, y él entró y durmió con ella. Labán también dio su esclava Silpa a su hija Lía como su esclava. En la mañana Jacob vio que estaba con Lía y dijo a Labán: ¿qué clase de cosa es esta que me has hecho? No trabajé para ti por Raquel, pero ¿qué me has engañado? Labán respondió: en nuestro lugar así es como se hace, te da la hija menor antes que la primogénita. Termina la semana de bodas de esta y te daremos la otra también a cambio del trabajo que harás para mí aún por otros 7 años. Jacob acordó en esto, así que terminó su semana y Labán le dio su hija Raquel como su esposa. Labán también dio a su hija Raquel su esclava Bilhah como su esclava. Así que no solo Jacob fue y durmió con Raquel, sino que él
amó a Rachel más que a Lía. Entonces sirvió a Labán por otros 7 años. Ven, mis hermanos, este hombre acepta la poligamia por engaño del codicioso Labán. ¿Cuál fue la consecuencia o cuál fue la consecuencia de este matrimonio plural? Fue contienda entre las esposas, pesar para Jacob y discordia y odio entre sus hijos. Pero mis hermanos, después del llamado de Yahweh a regresar a su hogar ancestral, Jacob experimentó una transformación de carácter en el río Yabok. Un estudio meticuloso de las secciones cronológicas de la historia de Jacob muestran que hay varias líneas de evidencia de un cambio radical en el estatus marital de Jacob para esa época. Primero, antes del evento del cambio de vida, las escrituras repetidamente mencionan que Jacob se había acostado con las 4 mujeres. Después de este cambio, no hay evidencia de relación sexual con sus 4 mujeres, sino con Raquel, que en hebreo se pronuncia Rachel. Dice el libro de Génesis 35, del 16 al 19. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Amén. Nosotros vemos que después que Jacob lucha con el ángel, aquella noche de angustia, y el ángel le bendice, cuando Jacob es transformado, jamás tocó sus 4 mujeres, solamente tocó la única que Yahweh le concedió, y él la consideró como su única y auténtica y legítima esposa, y ella se llamaba Raquel o Rachel en hebreo. Otro aspecto interesante de Jacob es que durante los próximos 10 años, después de la experiencia que tuvo en el río Yabok, la única mujer que le dio a luz fue la verdadera Raquel. Génesis 35:18 dice: Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Y esta fue la única mujer que le dio hijos después del encuentro con el ángel en esa noche de angustia junto al río de Yabok. Fue su verdadera esposa Raquel. Otro aspecto interesante que podemos nosotros encontrar en la vida de este hombre, Jacob. Ahora, en vista de que antes de su conversión Jacob se refería tanto a Raquel como a Lea como mis esposas, en Génesis 44:27 dice: y llama a su mujer, a su única esposa, Raquel. Mire cómo dice la Biblia. Génesis capítulo 30:26 dice clarito: dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Es decir, él llamaba a sus mujeres en forma plural: dame mis mujeres. Pero cuando se encontró con Yahweh y luchó con el ángel de Yahweh, y el ángel le perdonó su pecado y le cambió su nombre de Jacob a Israel, entonces a partir de ahí Jacob jamás miró otra mujer, sino que solamente se dedicó a su única esposa llamada Raquel. Y dice ahí, Génesis 44:27, mire cómo la llama, después de que se encuentra con Yahweh y es transformado: entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. ¿Ven, mis hermanos? 2 hijos, dice mi mujer, hablando en forma singular como única esposa, su esposa Raquel. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. ¿Ven? No pone a Rebeca y a Lea como sus esposas. Él los pone en singular. Sin embargo, a sus otras esposas las pone fuera del redil. Antes de este encuentro con el ángel de Yahweh, en el libro de Génesis capítulo 32, verso 22, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Yabok. Luego, solo Raquel es catalogada como la única esposa de Jacob. En Génesis capítulo 46:19 dice: los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Moisés identifica a Raquel y a Lea como las 2 esposas de Jacob.
Pero cuando Jacob se encuentra con Yahweh, el hombre es transformado. Entonces Moisés, en el capítulo 46 de Génesis, dice que era solamente Raquel la mujer de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando una persona es transformada por Yahweh, deja inmediatamente la vida pasada de pecado, la poligamia, mientras que las otras mujeres fueron siempre referidas que dieron hijos a Jacob. Nosotros concluimos con el caso de Jacob que estas citas, estos datos mencionados dan a entender que Jacob cerró su vida polígama, es decir, con varias mujeres, porque Yahweh lo había convertido. Ahora, hermanos, la poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que trajo la ira de Yahweh sobre el mundo antidiluviano, y sin embargo, después del diluvio, esa práctica volvió a extenderse, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Yahweh en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y el vicio. Cuando se corrompe la institución del matrimonio, el hombre pierde la imagen de Yahweh. Por eso, después de que Jacob renunció a sus pecados, incluyendo el de la poligamia, graciosamente Yahweh lo perdonó de sus errores pasados. Solo cuando él llegó a ser marido de una sola mujer fue que Yahweh le invitó a adorar en Betel, que significa la casa de Yahweh. ¿Cómo lo puedo probar? Vamos a leer el capítulo de Génesis número 35 del 1 al 7 y leamos. Dijo Yahweh a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Yahweh que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Oigan bien, después de que Jacob es convertido, dice aquí, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestro vestido, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Elohim, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Cuando Jacob y sus mujeres, mejor dicho, cuando Jacob y su familia se convirtieron, miren lo que dice el verso 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Yahweh estuvo sobre la ciudad que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificaron allí un altar, y llamaron al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Yahweh cuando huía de su hermano. Fíjense, hermanos, que cuando el hombre de Yahweh, cuando abandona la poligamia, entonces y solo entonces Yahweh le renueva el pacto. Aparentemente, la Biblia no dice en ningún lugar que jamás Jacob practicó la poligamia. Sin embargo, hasta el día de su muerte, Jacob cuidó a los hijos y a las mujeres que él tuvo. Las cuidó en forma económica, tanto a sus hijos como a la madre de sus hijos las cuidó hasta el día de su muerte. Este es el segundo análisis que nosotros hacemos sobre la vida de estos hombres. Primero fue Abraham y luego Jacob, el príncipe de Israel. El siguiente hombre grande en la historia de esta humanidad es Moisés, el gran libertador de Israel. Después de que Moisés huyó de Egipto, se casó con una mujer llamada Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Eso está en Éxodo 2:16 hasta Éxodo 3, verso 1. Más tarde se hace mención de mujer cusita que había tomado. En Números 12:1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Algunos han dicho y han aseverado que Moisés tenía dos mujeres, que una de sus esposos era Madianita, la hija del sacerdote de Madián, Jetro, y la otra era una mujer etíope, una morena. Sin embargo, hay indicio bíblico de una íntima relación entre estos dos términos. Por ejemplo, en Habacuc, capítulo 3, verso 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madán temblaron. Amén.
Esto nos da a entender que los nombres de Cusán y Madián ocurren en paralelismo sinónimo, sugiriendo que los términos se refieren al mismo lugar. La mujer cusita y la mujer etíope es la misma mujer, por tanto Moisés no tuvo dos esposas. Además, aunque se la llama mujer cusita o etíope, la esposa de Moisés era de origen madianita y por lo tanto descendiente de Abraham. En su aspecto personal difería de los hebreos en que era un tanto más morena. Aunque no era israelita, Séfora adoraba al Elohim verdadero. Por tanto, hermanos, Moisés no era polígamo. La medianita y la acusita eran la misma mujer, en diferentes expresiones. Por tanto, Moisés no tuvo dos esposas, sino que tuvo una sola esposa, una sola mujer. Ahora, usted se estará preguntando, pero es que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Yahweh. Sin embargo, David tuvo por lo menos 6 mujeres al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Yahweh tenga 6 mujeres, mande a matar al marido de una de ellas y que también que cometa los crímenes que este hombre cometió? ¿Cómo es posible esto? Veamos el libro de 1 Samuel 13:14. Dice así: Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Cuando David era un hombre conforme al corazón de Yahweh, cuando él era soltero y él vivía de conformidad a la voluntad de Yahweh. El libro de 1 Samuel, capítulo 16, versos 7 al 23, dice cómo era la vida de David. En ese punto de su vida fue llamado conforme al corazón de Yahweh, cuando él era soltero, cuando era un hombre que vivía una vida de conformidad a la voluntad del Altísimo, ese que fue ungido por el profeta Samuel. Ese joven en ese tiempo era conforme al corazón de Yahweh. Pero cuando David tuvo sus 6 esposas, dejó de ser conforme al corazón de Yahweh. Pero llegado un momento de la historia, este hombre se corrompió y tuvo varias esposas, o sea, fue polígamo. Cuando David era puro y andaba en el consejo de Yahweh, que Yahweh lo llamó un hombre conforme a su propio corazón. Cuando David se apartó de Yahweh y manchó por sus crímenes su carácter virtuoso, ya no era un hombre conforme al corazón de Yahweh. Yahweh no le justificó lo más mínimo en sus pecados, pero envió a Natán su profeta con terribles denuncias a David porque había transgredido el mandamiento de Yahweh. Yahweh muestra su desagrado visitándole con juicio y permitiendo que el mal se levantara contra él desde su propia casa. La terrible calamidad que permitió Yahweh que le viniera a David, que por su integridad fue una vez llamado un hombre conforme al corazón de Yahweh, es evidencia a las generaciones posteriores de que Yahweh no justificaría a nadie en la transgresión de sus mandamientos, sino que ciertamente castigará al culpable por muy justo y favorecido de Yahweh. Recordemos que cuando David era puro y era soltero, Yahweh lo llamó un hombre conforme a su propio corazón. Pero cuando se apartó de Yahweh y manchó su vida con mujeres de todo tipo, entonces en ese momento dejó de ser conforme al corazón de Yahweh. Cuando David llegó a ser el rey de Jerusalén, tuvo por lo menos 6 esposas. Eso es lo que dice el libro de 2 de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 5. 3, 1 al 5. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Ahinoam, Jezreelita. Su segundo Quilab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto Adonías, hijo de Hagit. El quinto Cefatías, hijo de Abital. El sexto Itriam de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Amén. En la medida en que David iba teniendo más éxito en su campaña militar, vagaba lejos de Yahweh, casándose más y más con muchas mujeres. 2 de Samuel 5 del 6 al 13. Cuando David cometió adulterio y luego mató al esposo de Betsabé para ocultar su crimen, permaneció sin castigo durante un tiempo. 2 de Samuel 11.
Sin embargo, cuando David se casó con Betsabé, Yahweh envió al profeta Natán con un mensaje de reproche y juicio. Una cuidadosa investigación del mensaje de Yahweh, como se registra en 2 de Samuel capítulo 12, versos 7 al 8, no da evidencia de aprobación divina por la poligamia de David. Dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor de tu seno, además de ti, la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahora, en ese mensaje no hay evidencia de aprobación divina por la poligamia de David. Ahora, cuando dice el versículo 8, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, se está refiriendo de que Yahweh le dio a David siervas para que sirvieran a David. No le dio mujeres para que estuvieran con David viviendo sexualmente, sino que él le dio muchas mujeres que sirvieran para que hicieran la labor en servicio al rey, pero no para que tuvieran relaciones sexuales. El claro pronunciamiento del desagrado divino en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versos 9 al 12. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén. Veamos este análisis desde el pasaje recién leído. El juicio de Yahweh fue de acuerdo con los 3 pecados que cometió David. David cometió adulterio, David cometió asesinato y David cometió poligamia. ¿Cómo se cumplió esa sentencia divina? Por el crimen de asesinato, David perdió 4 de sus hijos. Por el crimen del adulterio, su hijo Absalón vivió con las esposas de su padre. Y tercero, por el crimen de casarse con Betsabé, perdió todas las demás mujeres. Cuando Absalón se apropió de las esposas de David durante su intento de apoderarse del reino, David reconoció el directo y completo cumplimiento del juicio profético. Cuando retornó al poder, después de suprimir la rebelión, como un hombre arrepentido y reconvertido, David se aparta de todas sus esposas. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 20, verso 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después que David se arrepintió de todo corazón, después de que David anduvo en los caminos de Yahweh, entonces David dejó sus esposas y retuvo solamente a Betsabé como su única esposa, aunque ya no cohabitaba con las otras. Él les mandaba dinero y alimento y les mandaba protección durante el resto de su vida a todas esas mujeres y los hijos. De acuerdo a la Biblia, David se quedó casado solamente con una, con Betsabé, por el resto de su vida. Aun cuando una virgen hermosa fue traída para calentarle, jamás llegó a conocerla como mujer, porque aprendió la lección de que la poligamia es un pecado terrible, lo dice Yahweh. Dice el libro de Primera de Reyes 1:4. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Nunca, ven, David aprendió por experiencia propia que las 6 mujeres mínimas que tuvo con sus respectivos hijos, David aprendió la lección que es terrible, es tenebroso apartarse de los mandamientos de Yahweh, porque nunca más iba a haber paz, iba a haber shalom en un hogar donde se vive con 2 esposas o concubinas de la calle.
se va el dinero, la salud, se va el prestigio, se va también los hijos. Como podemos ver, según las Sagradas Escrituras, vemos que David pasó los últimos días de su vida viviendo de acuerdo a los mandamientos del Eterno, incluyendo sus regulaciones matrimoniales. Al final de su vida, los años finales de la vida de David están marcados con la devoción fiel a Yahweh. Se lamentaba de sus pecados y la separación de los justos, preceptos divinos, los cuales habían oscurecido su carácter y daban ocasión a los enemigos de Yahweh para blasfemar. Por tanto, si usted tiene más de una mujer o más de un hombre, sepa usted que la relación ilícita que usted tenga va a traer oprobio, va a traer pesar a su hogar y a toda su familia. Pasemos ahora al último punto, analizar la vida de Salomón, un hombre que tuvo 3000 mujeres, amado por Yahweh. Vamos a analizar la vida de este tercer rey de Israel. Primero fue Saúl, después David y después Salomón. La vida de Salomón se resume así. Durante los primeros 20 años de sus 40 de reinado, Salomón era una persona temerosa de Yahweh, que vivía conformidad con el matrimonio de una sola esposa, como fue establecido en el Edén. Eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, verso 39, y Primera de Reyes 3:1. Durante ese tiempo, Yahweh le apareció 2 veces a Salomón en sueños, prometiéndole bendiciones si seguía sus requerimientos, sus mandamientos. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. También, durante este periodo, Salomón edificó y dedicó el templo a Yahweh, como lo dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6 al 8. Sin embargo, el registro muestra que Salomón comenzó a vagarle y violaba las prohibiciones especificadas en el libro de Devarim, de Deuteronomios 16 y 17, que dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis pues nunca en este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonado para sí en abundancia. Aquí nosotros vemos que en el código mosaico de la conducta de los reyes de Israel, ellos no podían tener mujeres, ni tener mucho dinero, ni hacer caballerías. O sea que el registro muestra que cuando Salomón violó estos estatutos, estos mandamientos enunciados en el libro de Deuteronomio 16-17, y violó las especificaciones dadas por Yahweh ahí, haciendo acumulación de riquezas, de tener caballos de Egipto y de la poligamia, Yahweh trajo juicio sobre él. El libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 9 al 13, oiga lo que dice Yahweh en relación a Salomón. Y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Fíjense lo que produce apartarse de los caminos de Yahweh, cómo un reino queda dividido por la multiplicidad de riquezas acumuladas y por tener muchas mujeres. Un hombre abusando del tráfico de influencias de ser rey de una nación, ahora con relación a Salomón, despertando como en un sueño al oír esta sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa. Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Que en estos puntos, al final de sus vidas, Salomón renunció de su práctica pecaminosa, por lo cual él mismo, al final de sus días, dijo en el libro de Eclesiastés capítulo 2, versos 8, 11 y 13, dice: me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y concluyendo su vida dijo, Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este:
teme a Yahweh y guarda sus misbot, sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Yahweh traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Así Salomón, el hombre que tuvo 3000 mujeres, o mejor dicho, miles de mujeres, en sus últimos 20 años de vida, termina diciendo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, estos 5 hombres de Yahweh, Abraham, Jacob, Moisés, David y Salomón, han sido estudiados en este día para probar cómo Yahweh aborrece la poligamia y que ningún polígamo consciente entrará al reino de los cielos, porque cuando Yahweh hizo al hombre, varón y hembra los hizo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se acercará a su mujer, y ellos dos serán una carne. En ninguna parte dice 3, los dos, marido y mujer. Respetemos el matrimonio y dejemos que sea Yahweh el que encauce nuestros pasos para una vida mejor, no en esta vida, sino en el reino venidero. Que Yahweh les dé shalom.